¿Te has preguntado alguna vez si hay alguien a quien Dios simplemente no puede salvar? ¿Y si le dijera que hay 7 tipos de personas que aún con todo el amor infinito de Dios no pueden alcanzar la salvación? Esto puede sonar aterrador, pero es una verdad bíblica que necesita ser revelada. Quizás ahora mismo estés viviendo de una manera que te sitúa en uno de estos grupos sin ni siquiera darte cuenta. La Biblia nos revela en Mateo 7, 21, 22 que no todo el que diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Muchos dirán aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y no hemos expulsado demonios en tu nombre? Pero Él responderá, nunca os conocí. Apartaos de mí, los que practicáis la iniquidad. En el vídeo de hoy presentaré 7 características que pueden representar desafíos en el camino espiritual. En otras palabras, abordaré 7 patrones de comportamiento que pueden obstaculizar el acceso a la gracia divina y el crecimiento espiritual. Y lo que es más importante, descubrirás cómo estar absolutamente seguro de que no perteneces a ninguno de estos grupos. Es crucial permanecer alerta. Muchos de nosotros podemos estar bloqueando inconscientemente nuestro propio camino hacia la transformación espiritual sin darnos cuenta. Así que cultiva la conciencia y dedícate a reflexionar en profundidad. ¿Resuena alguno de estos patrones con tu camino de fe? Este descubrimiento puede abrir la puerta a una comprensión más amplia de la esencia del amor sagrado y del proceso de evolución espiritual. Les animo a que dediquen este tiempo a ver el vídeo en su totalidad, se unan a las oraciones colectivas y den la bienvenida a las bendiciones que se manifestarán en sus vidas, en las de sus seres queridos y en su comunidad. Este mensaje podría ser la diferencia entre la vida eterna y la condenación eterna. Por eso te pido que disfrutes de este vídeo ahora mismo, te suscribas al canal y lo compartas con todos los que necesiten oír esta palabra de Dios. El primer grupo de personas que Dios no salvará son los orgullosos de corazón. ¿Conoces a alguien así? Quizás tú mismo tienes rastros de este rasgo sin siquiera darte cuenta. La soberbia es como un veneno silencioso que se infiltra en el alma y levanta muros tan altos que ni siquiera la gracia divina puede escalarlos. Escucha lo que Jesús nos enseña en la parábola del fariseo y el recaudador de impuestos, recogida en el capítulo 18 de Lucas. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo, de pie, oraba para sí. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos y adúlteros, ni como este recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces por semana y doy el diezmo de todo lo que gano. El fariseo no estaba orando a Dios, estaba presumiendo ante Dios. Estaba enumerando sus obras, sus logros espirituales, como si fueran trofeos que pudieran impresionar al Todopoderoso. Pero, ¿qué dijo Jesús de este hombre? Que se fue a casa sin haber sido justificado. El orgulloso de corazón cree que merece la salvación. Piensa que sus buenas obras son suficientes, que su asistencia a la iglesia es una tarjeta de visita al cielo, que sus conocimientos bíblicos son una moneda de cambio con Dios. Pero la salvación no es un salario, es un regalo, no se gana, se recibe. El apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios, fue muy claro. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No es por obras, para que nadie se gloríe. ¿Entiendes? Nadie puede jactarse ante Dios de su salvación, pero el orgulloso no puede aceptar eso. Necesita sentir que ha contribuido, que se lo ha ganado, que lo ha conquistado, y precisamente por eso, la puerta de la salvación permanece cerrada para él. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Piensa conmigo, ¿cuántas veces te has encontrado comparando tu vida espiritual con la de los demás?
¿Cuántas veces te has sentido superior porque no cometes ciertos pecados que ves en otras personas? ¿Cuántas veces has mirado a alguien que está caído y has pensado, me alegro de no ser así? Estos pensamientos son semillas de orgullo germinando en tu corazón. Y si no cortas estas semillas de raíz, pueden crecer hasta convertirse en una barrera infranqueable entre tú y Dios. Quizá ahora mismo te estés preguntando, ¿cómo puedo saber si tengo orgullo en mi corazón? He aquí algunas señales. Te enfadas cuando te corrigen, te cuesta pedir perdón, siempre encuentras defectos en los demás. ¿Te sientes ofendido cuando no se te reconoce? ¿Te cuesta servir en tareas sencillas de la iglesia? Si te identificas con alguno de estos signos, no desesperes. El mero hecho de que estés aquí, escuchando esta palabra, ya es una prueba de que el Espíritu Santo está actuando en tu corazón. Dios te está dando la oportunidad de quebrantarte, de arrepentirte de verdad. La humildad no es pensar menos de ti mismo, es pensar menos en ti mismo. Es reconocer que todo lo que somos y tenemos viene de Dios. Es darse cuenta de que nuestra justicia es como una inmundicia ante la santidad de Dios. Es aceptar que necesitamos completamente la gracia, el perdón y la misericordia de Dios. El segundo grupo de personas que Dios no salva son los amantes del dinero y los bienes materiales. ¿Alguna vez te has parado a pensar por qué Jesús habló más del dinero que del cielo y del infierno juntos? ¿Por qué dijo que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios? ¿Hay algo en el dinero que impide la salvación? La respuesta está en el corazón humano. El dinero en sí no es malo. El problema radica en el amor al dinero, la sed insaciable de riquezas, la idolatría de los bienes materiales. Cuando el dinero se convierte en el centro de la vida de una persona, expulsa a Dios del trono del corazón. El joven rico que se acercó a Jesús es un ejemplo doloroso. Había guardado todos los mandamientos desde su juventud, era religioso, respetable. Pero cuando Jesús le dijo que lo vendiera todo y lo diera a los pobres, se marchó triste. ¿Por qué? Porque amaba más sus posesiones que la vida eterna. Prefirió la riqueza temporal a la riqueza celestial. Pablo escribió a Timoteo una advertencia que debería estar grabada en el corazón de todo cristiano. El amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Algunos, por esta codicia, se han apartado de la fe y se han traspasado a sí mismos con muchos dolores. ¿Has conocido alguna vez a personas así, que trabajan 24 horas al día pensando en el dinero, que sacrifican su familia, su salud, su comunión con Dios en aras del éxito financiero? ¿Que mienten, engañan, explotan a los demás para aumentar sus beneficios? Estas personas se han convertido en esclavos de lo que solo debería ser una herramienta. El dinero ha pasado de siervo a amo en sus vidas. Y un corazón que sirve al dinero no puede servir a Dios, porque nadie puede servir a dos amos. Judas Iscariote es quizás el ejemplo más triste. Pasó 3 años con Jesús, vio milagros y escuchó las enseñanzas más profundas de la historia. Pero tenía un corazón codicioso. Robó de la bolsa común de los discípulos. Y cuando llegó el momento de la prueba final, vendió al Hijo de Dios por 30 monedas de plata. El amor al dinero lo llevó a la perdición eterna. Pero tengo una pregunta para ti. ¿Cuánto vale tu alma? ¿Cuánto vale tu salvación? Jesús dijo que de nada sirve ganar el mundo entero si pierdes tu alma. ¿Qué precio le pondrías a tu eternidad? El problema no es tener dinero, el problema es que el dinero te tenga a ti. Abraham era muy rico, pero estaba dispuesto a sacrificar a su hijo por obediencia a Dios. Job lo perdió todo, pero continuó adorando. David era rey, tenía tesoros incalculables, pero su corazón pertenecía al Señor.
La diferencia radica en la prioridad. Para el verdadero cristiano, Dios es lo primero, siempre. El dinero es una herramienta para bendecir la obra de Dios, ayudar a los necesitados y mantener a la familia. No es un fin en sí mismo. Dios no juzga nuestra generosidad por la cantidad que damos, sino por el corazón con el que damos. Él quiere alegría al dar, no obligación. Quiere liberalidad, no tacañería. Quiere que confiemos en Él como nuestro proveedor, no en el dinero como nuestra seguridad. Si te has reconocido en este grupo, aún estás a tiempo de cambiar. Empieza por practicar la generosidad. Da ofrendas con alegría, ayuda a los necesitados, invierte en el reino de Dios. Pon al Señor en primer lugar en tus finanzas. Verás cómo es fiel en proveer para todas tus necesidades. El tercer grupo de personas que Dios no salvará son los falsos cristianos, aquellos que viven una vida religiosa de apariencia. ¿Alguna vez te has preguntado cuántas personas se sientan en los bancos de la iglesia cada domingo, cantando himnos, levantando sus manos, pero cuyos corazones están completamente lejos de Dios? ¿Cuántos llevan la máscara de la espiritualidad para ocultar una doble vida? Jesús fue directo al abordar esta cuestión. En el capítulo 7 de Mateo, pronunció palabras que deberían hacer temblar a cualquiera que pretenda ser cristiano. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre no hemos expulsado demonios? ¿Y en tu nombre no hemos hecho muchos milagros? Y entonces les diré abiertamente, nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de iniquidad. El falso cristiano se especializa en actuar, sabe exactamente qué decir en la iglesia, conoce todas las expresiones espirituales correctas, asiste a todos los servicios, incluso puede ocupar puestos de liderazgo. Pero cuando sale de la iglesia, vive como si Dios no existiera. El lunes miente en los negocios. El martes chismorrea sobre sus hermanos. El miércoles vive en inmoralidad sexual. El jueves explota de ira contra su familia, el viernes se emborracha, el sábado vive en la mundanalidad, pero el domingo ahí está, en el primer banco de la iglesia. Jesús llamó hipócritas a estas personas, comparándolas con sepulcros blanqueados. Por fuera parecen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Una imagen fuerte, ¿verdad? Belleza exterior, podredumbre interior. ¿Conoces a alguien así, que predica una cosa y vive otra? ¿Quién es una persona en la iglesia y otra en casa? ¿Quién habla de amor, pero vive lleno de odio? ¿Quién enseña sobre el perdón, pero guarda rencor en su corazón? Y lo más importante, ¿te has mirado alguna vez en el espejo de la palabra de Dios para ver si no estás viviendo esta misma contradicción? Porque el engaño puede ser tan sutil que ni siquiera nos damos cuenta cuando estamos cayendo en esta trampa. La Biblia nos habla del rey Saúl, que empezó bien, pero poco a poco se fue alejando de Dios. Seguía ofreciendo sacrificios, seguía cumpliendo los rituales religiosos, pero su corazón estaba lejos del Señor. Incluso llegó a consultar a un médium, algo totalmente prohibido por Dios. Mantenía la apariencia de un rey ungido, pero había perdido la unción hacía mucho tiempo. La diferencia entre un cristiano verdadero y uno falso no radica en las obras exteriores, sino en la transformación interior. El verdadero cristiano puede tropezar, puede fallar, puede caer, pero siempre se levanta, se arrepiente y busca la restauración. El falso cristiano vive permanentemente en la hipocresía, sin convicción de pecado, sin arrepentimiento genuino. Jesús dijo que un árbol se conoce por sus frutos. ¿Qué fruto está produciendo tu vida?
frutos de amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, o frutos de odio, tristeza, ansiedad, impaciencia, malicia, incredulidad, ira, excesos. Si tienes la costumbre de vivir una doble vida, debes saber que te estás engañando a ti mismo. A Dios no se le puede engañar. Él ve más allá de la máscara, más allá de la actuación religiosa, más allá de la apariencia externa. Ve el corazón, los motivos, las intenciones más secretas. Dios no rechaza al pecador arrepentido, por muy hipócrita que haya sido. Pero no puede salvar a los que insisten en vivir en la falsedad, porque la salvación comienza con la verdad, con el reconocimiento genuino de nuestra necesidad de un Salvador. El cuarto grupo de personas a las que Dios no salvará son los inseveros de corazón, los que endurecen su corazón contra la verdad. Hay algo más trágico que una persona que escucha la palabra de Dios una y otra vez, ve las señales de su poder, experimenta su bondad, pero aún así decide no creer. ¿Se ha preguntado alguna vez por qué algunas personas, incluso ante evidencias claras, siguen rechazando el Evangelio? La Biblia nos enseña en Hebreos que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. La fe no es solo una emoción o un sentimiento pasajero, es la base fundamental de toda vida espiritual. Jesús se enfrentó a este tipo de personas constantemente durante su ministerio. Los fariseos lo vieron resucitar a los muertos, curar a los ciegos y alimentar a las multitudes, pero en lugar de creer, conspiraron para matarlo. Jesús mismo dijo: «El que crea y sea bautizado se salvará, pero el que no crea será condenado». No es cuestión de opinión, es cuestión de fe. La incredulidad no es solo una postura intelectual, es una rebelión del corazón contra Dios. ¿Conoces a personas que han tenido todas las oportunidades para conocer a Jesús, pero siempre encuentran una excusa? Quienes dicen que van a aceptar a Cristo algún día, pero ese día nunca llega. Que se saben toda la Biblia de memoria, pero viven como si solo fuera literatura. La incredulidad tiene muchas caras. Está el ateo declarado, que niega abiertamente la existencia de Dios. Está el agnóstico, que dice que no es posible conocer la verdad sobre Dios. Está la persona fríamente religiosa, que incluso asiste a la iglesia, pero nunca ha entregado verdaderamente su corazón a Jesús. Y luego está el cristiano nominal, que dice que cree, pero vive como si no creyera. ¿Recuerdas la historia de Tomás? Cuando los otros discípulos le dijeron que Jesús había resucitado, él respondió: «Si no veo la señal de los clavos en sus manos, y no meto mi dedo donde están los clavos, y no meto mi mano en su costado, no le creeré». Tomás necesitaba una prueba física para creer. Jesús se le apareció y le dijo: «Pon tu dedo aquí y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente». Tomás creyó, pero Jesús añadió algo profundo: «Bienaventurados los que no han visto y han creído». El problema del incrédulo no es la falta de pruebas, sino la dureza de corazón. Dios ya ha dado suficientes pruebas de su existencia a través de la creación, la conciencia humana, las escrituras, los milagros y los testimonios. Pero el corazón endurecido siempre encuentra la manera de rechazar la verdad. Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento, pero respeta el libre albedrío humano. Si una persona elige persistir en la incredulidad, Dios no la obligará a creer. La salvación se ofrece, pero debe ser aceptada voluntariamente. Pero quizás estés pensando: ¿y si tengo dudas? ¿Significa eso que soy un incrédulo? No. Las dudas son normales en el camino de la fe. Incluso Juan el Bautista tuvo dudas cuando estaba en la cárcel.
La diferencia es que los que tienen dudas buscan respuestas, mientras que los incrédulos rechazan las respuestas que no les convienen. Si sientes que tu corazón está endurecido, si sientes que has perdido la capacidad de creer, no te rindas. Clama a Dios como el Padre que llevó a Jesús, a su Hijo endemoniado. Creo, ayúdame en mi incredulidad. Dios puede ablandar el corazón más duro y encender la fe en el pecho más frío. El quinto grupo de personas que Dios no salvará son los amantes del pecado, aquellos que prefieren la oscuridad a la luz. ¿Alguna vez has conocido a alguien que sabe exactamente lo que es correcto, conoce el camino a la salvación, pero deliberadamente elige continuar en el pecado porque le gusta? Personas que no están perdidas por ignorancia, sino por una elección consciente de vivir en rebelión. Jesús dijo algo que debería hacer que cada uno de nosotros examinara profundamente su corazón. Este es el juicio, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo el que hace el mal odia la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Esta es una de las afirmaciones más serias de toda la Biblia. Jesús está diciendo que hay personas que conocen la verdad, pero eligen rechazarla porque aman sus pecados más de lo que aman a Dios. No quieren venir a la luz porque saben que la luz expondrá lo que realmente son. El apóstol Pablo describió a este tipo de personas de una manera devastadora en Romanos. Y como no quisieron tener conocimiento de Dios, Dios los entregó a una mentalidad perversa, a hacer cosas que no convienen. Imagina la tragedia. Dios entregando a una persona a sus propios deseos pecaminosos porque persistieron en rechazarlo. ¿Recuerdas la historia de Sansón? Tenía una fuerza sobrenatural. Era juez en Israel. Tenía todas las bendiciones de Dios. Pero tenía una pasión destructiva por las mujeres que no servían al Señor. Aunque él sabía que Dalila estaba tratando de descubrir el secreto de su fuerza para entregarlo a los filisteos, se quedó con ella. ¿Por qué? Porque amaba más al pecado que a Dios. Otro ejemplo doloroso es el del rey Salomón, el hombre más sabio que jamás haya existido, que construyó el templo de Dios, que recibió visiones divinas, pero en su vejez, su corazón se desvió debido a sus muchas esposas extranjeras. Llegó a construir altares a dioses paganos. ¿Cómo pudo tal sabiduría coexistir con tal locura? Porque su corazón se enamoró del pecado. El amante del pecado siempre tiene excusas preparadas. Dice: Dios entiende mi situación. Todo el mundo lo hace. Algún día dejaré de hacerlo. Dios es amor, no me condenará. Solo esta vez. Pero en el fondo no quiere parar porque le gusta lo que hace. ¿Has visto alguna vez a alguien que vive en adulterio y sabe que está mal, pero no quiere dejar a su amante? ¿Quién roba y sabe que está pecando, pero le gusta el dinero fácil? ¿Quién miente compulsivamente y sabe que está destruyendo relaciones, pero le encanta la sensación de engañar a los demás? ¿Quién vive en adicciones y sabe que se está matando, pero prefiere morir antes que renunciar al placer momentáneo? Estas personas no están perdidas por falta de conocimiento. Conocen el Evangelio, saben sobre la salvación, incluso pueden haber crecido en la iglesia, pero han hecho una elección consciente. Prefieren el pecado a Dios, y esa elección tiene consecuencias eternas. Pero quizás te estés preguntando: ¿cómo sé si he llegado a este punto? La respuesta es sencilla. Si todavía te importa tu salvación, si todavía sientes convicción cuando pecas, si todavía tienes el deseo de cambiar, es porque el Espíritu Santo todavía está obrando en tu vida. El problema es cuando pierdes completamente la sensibilidad espiritual. Si te reconoces en este grupo, todavía
hay esperanza. Mientras haya vida, existe la posibilidad de arrepentirse. Pero no juegues con ello, no endurezcas tu corazón. El amor al pecado es como las arenas movedizas. Cuanto más te hundes, más difícil es salir. Clama a Dios ahora, pídele perdón, permítele cambiar tus deseos, tus pasiones, tus amores. Él puede hacer que ames más la santidad que el pecado. El sexto grupo de personas que Dios no salvará son los procrastinadores espirituales, aquellos que siempre dejan para mañana la decisión más importante de su vida. ¿Has conocido alguna vez a alguien que lleva años diciendo, algún día aceptaré a Jesús? Pero ese día nunca llega. Personas que reconocen la verdad del Evangelio, sienten la convicción del Espíritu Santo, saben que tienen que decidirse, pero siempre encuentran una excusa para aplazar la decisión más importante de su vida. El procrastinador espiritual es quizás el más trágico de todos los tipos, porque no rechaza abiertamente la salvación. Incluso tiene buenas intenciones. Dice, voy a aceptar a Jesús cuando termine la universidad. Voy a convertirme cuando me jubile. Voy a buscar a Dios cuando resuelva mis problemas. Todavía tengo tiempo. Soy demasiado joven. Pero la Biblia es clara cuando dice, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Y también, no os jactéis del mañana, porque no sabéis lo que el mañana traerá. Dios no prometió que tendríamos el mañana, solo prometió que tendríamos el hoy. El procrastinador espiritual siempre tiene una razón aparentemente válida para posponer las cosas. Necesito arreglar mi vida financiera primero. Quiero disfrutar un poco más de mi juventud. Esperaré a que mis hijos crezcan. Cuando deje de beber, buscaré a Dios. Primero terminaré mis estudios. Quiero disfrutar más de la vida antes de convertirme. Pero no se da cuenta de que cada día que pasa sin Jesús es un día perdido para siempre. Cada oportunidad desperdiciada podría ser la última. Cada invitación rechazada podría ser la última. Dios es paciente, pero su paciencia tiene límites. El joven rico procrastinaba de una manera diferente. Jesús le dijo lo que tenía que hacer para tener vida eterna, pero él se fue triste porque tenía muchas posesiones. No dijo no, pero tampoco dijo sí. Simplemente pospuso la decisión, y la Biblia no vuelve a hablar de él. Su oportunidad se perdió para siempre. Muchos procrastinadores espirituales piensan que pueden controlar el tiempo. Piensan que mañana sentirán la misma convicción que hoy. Imaginan que tendrán otras oportunidades iguales, pero esta es una ilusión peligrosa. El Espíritu Santo no fuerza a nadie indefinidamente. Llega un momento en que deja de insistir. La muerte no te dice cuándo va a llegar. Un accidente no fija una hora. La enfermedad no pide permiso. Un infarto no espera a que resuelvas tus problemas. Y después de la muerte no hay más oportunidades de salvación. La Biblia es clara. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto viene el juicio. Si estás postergando tu decisión por Jesús, detente ahora mismo. No hay garantía de que tendrás otra oportunidad como esta. No hay certeza de que seguirás vivo mañana. No hay ninguna promesa de que tu conciencia seguirá siendo tan sensible como lo es hoy. El momento más peligroso en la vida de cualquier persona es siempre el después. El séptimo y último grupo de personas que Dios no salvará son los blasfemadores contra el Espíritu Santo, aquellos que cometen el pecado imperdonable. ¿Te has preguntado alguna vez si realmente existe un pecado que Dios no pueda perdonar? Un pecado tan grave que ni siquiera la sangre de Jesús pueda limpiar. Esta es una de las preguntas más serias y aterradoras de toda la Biblia. Y hoy vas a entender exactamente lo que significa blasfemar contra el Espíritu Santo. Jesús fue absolutamente claro al respecto en el capítulo 12 de Mateo.
Todo pecado y blasfemia se perdona a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no se perdona a los hombres. Y si alguno habla palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero si alguno habla contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Pero, ¿qué es exactamente la blasfemia contra el Espíritu Santo? Para entenderlo, tenemos que fijarnos en el contexto en el que Jesús pronunció estas palabras. Los fariseos acababan de ver a Jesús expulsar un demonio de un hombre ciego y mudo. Era un milagro inequívoco, una clara demostración del poder de Dios. Pero en vez de reconocer la obra divina, dijeron: «Este no expulsa demonios sino por Beelzebul, el príncipe de los demonios». Vieron una obra clara del Espíritu Santo y la atribuyeron deliberadamente a Satanás. Sabían que venía de Dios, pero mintieron a sabiendas, llamando al bien mal y al mal bien. Esto es blasfemia contra el Espíritu Santo. Conocer la verdad, reconocer la obra de Dios, pero atribuirla deliberadamente al diablo. El blasfemo contra el Espíritu Santo no es un ignorante que no conoce la verdad. Es alguien que conoce perfectamente la diferencia entre el bien y el mal, entre Dios y Satanás, pero elige conscientemente llamar a Dios diablo y al diablo Dios. Es una perversión total de la conciencia moral. Este pecado es imperdonable no porque Dios no quiera perdonar, sino porque quien llega a este punto pierde completamente la capacidad de arrepentimiento. Es como alguien que se saca los ojos y luego se queja de que no puede ver. La persona destruye su propia capacidad de reconocer el pecado y buscar el perdón. ¿Conoces a personas que han llegado a este punto? Que ven una obra clara de Dios y dicen que es del diablo, que llaman engañadores a los siervos de Dios y engañadores a los siervos de Dios, que convierten la verdad en mentira y la mentira en verdad. Pablo describió este tipo de personas a los romanos. Cambiaron la verdad de Dios en mentira y honraron y sirvieron a la criatura antes que al Creador. Y también, como no quisieron tener conocimiento de Dios, Dios los entregó a un sentimiento perverso. Esto nos enseña que el conocimiento religioso, sin un corazón transformado, puede llevar a la blasfemia contra el Espíritu Santo. Es posible ser un experto en la Biblia y, sin embargo, estar tan endurecido que seas capaz de llamar a Dios diablo. Quizás te estés preguntando: ¿cómo sé si he cometido este pecado? La respuesta es sencilla. Si te preocupa, es porque no lo has cometido. Quien blasfema contra el Espíritu Santo pierde por completo su sensibilidad espiritual. Ya no sienten convicción, ya no se preocupan por la salvación, ya no temen el juicio. Pero si conoces a alguien que parece haber perdido completamente su sensibilidad espiritual, que se burla de las cosas santas, que sistemáticamente llama al bien mal y al mal bien, reza por él, pero date cuenta de que puede ser demasiado tarde. Puede que ya haya cruzado la línea de no retorno. Y ahora llegamos al final de esta revelación que puede haber cambiado tu vida para siempre. Usted acaba de aprender acerca de los 7 tipos de personas que Dios no salvará. Los soberbios de corazón, los amantes del dinero, los falsos cristianos, los incrédulos, los amantes del pecado, los procrastinadores espirituales y los blasfemos contra el Espíritu Santo. Quizás ahora te estés preguntando: ¿en qué grupo encajo yo? Esta puede ser la pregunta más importante que te hayas hecho en tu vida, porque tu respuesta determinará dónde pasarás la eternidad. Si te has reconocido en uno de estos grupos, no desesperes. Hay una diferencia fundamental entre reconocer el problema y persistir en él. El hecho de que estés aquí, escuchando con atención, ya es una prueba de que el Espíritu Santo está actuando en tu corazón. Dios te está dando una oportunidad preciosa para cambiar. Recuerda, mientras hay vida, hay esperanza.
Mientras tu corazón siga latiendo, todavía estás a tiempo de arrepentirte. El ladrón en la cruz junto a Jesús se estaba muriendo, pero se salvó en el último momento porque reconoció su condición y clamó misericordia. Pero no juegues con esta oportunidad. No pienses que siempre habrá una próxima vez. La Biblia nos advierte que el Espíritu Santo no contenderá con el hombre para siempre. Cada no que le das a Dios hace que el próximo no sea más fácil. Cada aplazamiento endurece un poco más tu corazón. La salvación no es solo escapar del infierno, es encontrar el verdadero propósito de tu existencia. Es descubrir el amor incondicional de Dios. Es tener paz en el corazón, alegría en el alma, esperanza en el futuro. Es saber que, pase lo que pase, tienes un lugar garantizado en la eternidad con Cristo. Si hoy has sentido la convicción del Espíritu Santo, si has reconocido que necesitas a Jesús, no endurezcas tu corazón. No dejes para mañana la decisión más importante de tu vida. Ahora mismo, estés donde estés, dobla las rodillas ante Dios. Reconoce tus pecados, pide perdón, entrega tu vida por completo a Jesucristo. Pero si eliges permanecer en cualquiera de estos 7 grupos, debes saber que estás eligiendo tu propio destino. Dios no enviará a nadie al infierno. La gente se manda a sí misma al infierno por sus propias decisiones. El infierno estará poblado por personas que conscientemente han rechazado la salvación ofrecida gratuitamente por Jesucristo. La elección es suya. El tiempo es ahora, la oportunidad es ahora. Que el Espíritu Santo hable profundamente a tu corazón y que tomes la decisión más sabia de tu vida, aceptar a Jesucristo como tu único Salvador. Si este video ha tocado tu corazón, escribe abajo en los comentarios: seré salvo en el nombre de Jesús. Comparte este video con personas que necesiten escuchar esta palabra. Tú puedes ser el instrumento de Dios para alcanzar a alguien que está en el último momento de oportunidad. Suscríbete al canal, activa las notificaciones y continúa con nosotros en este viaje de crecimiento espiritual. Que Dios bendiga tu vida y que nunca lo olvides. La puerta de la salvación sigue abierta, pero no lo estará para siempre. La decisión es tuya.